Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos Honduras. Muchas gracias por la gentileza de permitirnos cada domingo ser parte de su familia a través de Televicentro. Está concluyendo el mes de la patria. Es un buen momento para reflexionar sobre nuestros hermanos hondureños de todo el país y de fuera del país que han enfrentado dificultades en este año particularmente complejo. Los que vivimos en el territorio nacional hemos estado, entre otras cosas, sorteando 1000 dificultades, viendo cómo se cierran empresas y consecuentemente se pierden empleos, y viendo consecutivos errores de la administración pública en el manejo de la emergencia sanitaria. ¿Qué ha sido de los hondureños, hermanos nuestros, que viven fuera del país? ¿Cuáles son las repercusiones de la pandemia para familias de hondureños migrantes? Es un buen momento para reflexionar sobre tal asunto y para hablar con un líder de la comunidad hondureña en los Estados Unidos, presidente y fundador de la Fundación 15 de Septiembre, un nombre particularmente especial para nosotros. Don Juan Ramón Flores me hace el favor de atender nuestra conexión este domingo para una interesante entrevista sobre tópicos de sumo interés para todos. Señor Flores, bienvenido al programa Vanegas. Muchas gracias por atender este domingo nuestra conexión. Muchas gracias, señor Vanegas, y para nosotros es un honor poder estar en tan prestigiado programa como es el suyo, y como migrantes nos sentimos muy orgullosos de poder ser tomados en cuenta, que eso es lo que necesitamos los migrantes, que sean tomados en cuenta toda la diáspora, no solo los de Estados Unidos, los de España y los que están en México. Le agradezco yo sobremanera por su gentileza, señor Flores, y le pido su permiso para elaborar aquí una caricatura en su honor mientras conversamos. ¿Qué le parece la propuesta? ¿Cómo no? Fabuloso. ¿Cómo espera aparecer en una caricatura elaborada aquí en este programa? Bueno, la verdad que lo único que espero que mi corte de cabello sea perfecto, porque es a lo que yo he invertido mucho en mi vida, en mi cabello. ¿De qué se trata eso? ¿Puede contarme? De niño mi pelo era siempre, como decíamos en Honduras, pelo parado. Y sufría bullying porque el pelo parado en aquellos tiempos todo el mundo se lo tocaba y se punzaba. A esto tuve que invertir en batana, en sábila, en medias y ahora en champús especiales y barberos especiales para poder acomodar ahora el cabello y que ya no sea aquel pelo parado, como se decía. Indomable que tenía antes. Correcto. Muy bien, lo felicito. Y va a tener usted que pasarme la receta, porque mi pelo es igual de indomable que como lo fue el suyo en el pasado. Qué interesante. Voy a elaborar una caricatura aquí. Voy a proceder con un boceto previo con el grafito. Luego vamos entintando y agregaré un poco de color si nos queda tiempo durante la conversación. Mientras conversamos, yo aprovecharé aquí para dibujar a don Juan Ramón Flores y honrarlo con una caricatura. ¿Dónde vive usted, señor Flores? Yo vivo en la ciudad de Pembroke Pines, Florida. ¿Es usted un migrante desde hace muchos años o de reciente data? No, ya de hace 14 años, señor Vanegas. 14 años. Estados Unidos, correcto. ¿Y ha vivido siempre en Florida? Siempre en Florida. He visitado casi todo el país aquí en Estados Unidos, pero he radicado siempre aquí en la Florida. Usted es originario de Tegucigalpa, ¿no? Correcto. ¿Por qué se fue? Podría decir inseguridad personal, todo lo que hay en Honduras, porque esto es desde a tiempo, esto no es de ahora. La inseguridad viene desde hace años.
¿En qué condiciones estaba su familia o su situación personal cuando se fue? ¿Estaba usted ya casado? ¿Se fue con su familia o no? Sí, estaba casado y condiciones, podría decir, condiciones buenas, un empresario, pero como le digo, por la misma inseguridad hace que uno tome decisiones y decisiones que realmente marcan la vida de un ser humano, pero primero está la vida antes de cualquier situación. ¿Lo hizo con su familia? Exclusivamente con mi esposa, correcto. Muy bien. ¿Es difícil tomar la decisión de marcharse de la patria, don Juan? Es difícil porque realmente la patria se lleva en el alma y cuando uno está fuera de la patria y máximo por tanto tiempo el exilio duele y eso es lo que le pasa a todo migrante. En su introducción usted decía las adversidades que sufren los inmigrantes. Las adversidades lo sufre el hondureño día a día y desde que sale y toma esa decisión es una adversidad porque usted llega a un nuevo país, un nuevo idioma, una nueva cultura, un nuevo clima y un nuevo todo. Y eso adaptarse es bien difícil, pero una vez que empieza a trabajar y acomodarse con las adversidades que uno tiene, es lo que lo hace a uno poder progresar y salir adelante en un país ajeno que no es el nuestro. ¿Un migrante escapa, huye de algo? El migrante prácticamente no es que escape, el migrante lo que busca es paz, lo que busca es tranquilidad, seguridad, prosperidad y futuro. Eso es lo que hace el migrante prácticamente. ¿Buscar respuestas que aquí no encuentra? Sí, definitivamente, ya que no se encuentran respuestas en el país de uno, uno sale prácticamente como quien dice a la oscuridad, porque usted no se sabe con lo que se encuentra aquí. Realmente los primeros años de adaptación son muy difíciles para cualquier ser humano, máximo cuando algunos migrantes no tienen ni familiares acá en este país y se hace duro. Y luego en lo que va caminando el tiempo se va encontrando que las respuestas no estaban acá, estaban a veces en nuestro país, pero lastimosamente no se nos dan las condiciones para poder encontrarlas allá en Honduras. Cuénteme un poco de su experiencia personal, don Juan. Perdone que pregunte tanto sobre ello, pero probablemente la suya encierra las mismas experiencias o similares experiencias de otros compatriotas, para que luego derivemos en hablar de las generalidades de la fundación y de la realidad que ahora atraviesan miles de familias y miles de compatriotas. ¿Cómo se fue usted? ¿Cómo fue su viaje? Bueno, fue una decisión tomada de la noche a la mañana por la misma inseguridad, como le digo, y fue en avión. Y luego aquí empezar a buscar qué hacer, cómo poder sobrevivir en este país tan grande. Y lastimosamente cuando yo llego empieza la decepción económica, la depresión económica donde prácticamente todos los trabajos empiezan a perderse, pero esa fortaleza que tiene el hondureño lo hace sobrevivir. Y es así como fueron pasando años y años, pero a raíz de eso también fuimos viendo que en este país hay oportunidades de estudio, de trabajo, de prosperidad y de hermandad, porque también hemos encontrado muchos hermanos, tanto como hondureños como de otras nacionalidades. ¿Cuántos de los que se van tienen un familiar que les espera con los brazos abiertos? ¿Y cuántos viajan metiéndose a un túnel de incertidumbres sin tener a alguien que los está esperando con una cena caliente? Antes, señor Vanega, según lo que estamos haciendo con la fundación, algunos estudios, antes sí tenía un familiar que lo esperaba. Y como dice usted, incluso hasta pagaba el transporte para poder traerlo a este país, para hacer la famosa reunificación familiar. Pero hoy en día hemos dado cuenta que muchos llegan y no tienen familia. Hoy muchos toman la decisión así como tirarse a un abismo. Y cuando llegan acá y se encuentran esa frontera, ese muro, se encuentran los agentes de migración y todo lo duro de este país, realmente es chocante y es triste lo que se pasa para un inmigrante. ¿Tiene usted idea, don Juan, o su fundación tiene idea de cuántos hondureños salen de manera irregular de Honduras cada día? Mire, se dice, según todos los estudios que hay con otras organizaciones a nivel en Centroamérica y tanto como en Honduras, salen alrededor de 100, 150 hondureños. Recuérdese que antes salían en la oscuridad de la noche para no ser vistos y se montaban en la famosa bestia, otros pagaban bus, otros pagaban el famoso coyote,
pero recién ahora, el año pasado y los años anteriores, están viniendo en caravanas, una por ser más seguro y número dos, también por ahorrarse el gasto de pagar un coyote. Pero realmente la migración ha sido de años. Nosotros hemos estado haciendo algunos foros educativos donde nuestra clase migrante hondureña emigra desde hace 60 años. Si usted recuerda, allá en New Orleans, cuando en los años 60, por la bananera que tenían en Honduras, emigraban y se fueron quedando. Y hoy están acá en Estados Unidos dispersos en diferentes estados, donde podremos decir que hay más de 1,5 millones de hondureños aquí en la diáspora. ¿Tienen idea de cuánto pagan a los traficantes de ilegales? Bueno, ellos siempre marcan un precio con lo que hemos preguntado, porque incluso en esta pandemia hay muchos hondureños que entraron por frontera y están regresando voluntariamente porque no hay condiciones, también no vienen preparados en el idioma, no vienen preparados en diferentes funciones, y ellos, la mayoría, dice que han pagado entre $8,000 a $10,000, cosa que para nosotros es bastante dinero que se podría invertir y se les hemos dicho, pero ellos dicen, ¿cómo vamos a invertir si en Honduras me van a extorsionar? Si en Honduras no hay prosperidad, si en Honduras no hay trabajo. Entonces ellos prefieren arriesgar este dinero, invertirlo en estos viajes y al final regresar derrotados, que es lo que está pasando con muchos hondureños que están retornando voluntariamente. De esos 100 a 150, números más, números menos, es difícil precisarlo, que salen cada día del territorio nacional buscando traspasar la frontera de los Estados Unidos. ¿Cuántos lo logran? ¿Cuántos pasan? ¿Cuántos hondureños ingresarán cada día a ese gran país del norte? Póngale que el 50% ingresa. Lo que pasa que aquí las autoridades de migración y el mismo estado de Honduras tienen números los que se entregan a migración, porque agarraron una nueva modalidad de pedir asilo político o entregarse a un agente migratorio. Pero recuerde que hay otros que entran por sitios clandestinos de la frontera y eso no tiene nadie contabilidad, que es lo que está pasando con ellos. Nosotros tenemos números de que de cada un hondureño que retornan a Honduras, entran 2. Y esto lo dice también la cifra, los números que están entrando en dólares allá en Honduras, porque están entrando prácticamente, según el Banco Central, $13 millones diarios. ¿Usted tiene idea, don Juan, de cuántos de los hondureños que se marchan a los Estados Unidos de manera irregular llevan consigo ahora, con estas nuevas modalidades de las caravanas, a familias enteras? Sí, la mayoría hay núcleos familiares. Recuérdese que en el 2018 el Departamento de Estado dio unos números de que eran casi 400,000 hondureños los que habían entrado, y con estos son núcleos familiares, abuela, papá, mamá, tío, toda la familia. Pues prácticamente en Honduras hay un montón de ciudades que están prácticamente abandonadas, donde están emigrando miles de hondureños. También hay otro fenómeno que están usando como pasaporte a los niños. Muchos vienen con niños y, dicho de estos números, es por lo más de 3,900 niños que han retornado ahora mismo en este año, no acompañados, o algunos niños que venían con sus padres. Y ellos se encuentran que creen que un niño va a ser un pasaporte para poder entrar, pero no se dan cuenta que un niño al final viene a sufrir, y sufren también los padres, y todo esto es por falta de educación, porque deben de haber políticas de que en Honduras eduquen a las personas cómo es realmente la migración, cómo funciona un asilo político, cómo funciona una petición y qué pasa al traer a un niño. Y como usted sabrá, hay miles de niños que están hoy durmiendo en hieleras o en centros de detenciones que realmente nunca los volveremos a ver. Y esto es triste porque estos niños eran supuestamente los llamados futuros de Honduras. Me ha dicho usted que la inseguridad es una de las grandes causas. Después de la pausa, me explica cuáles son los otros resortes que están expulsando personas de nuestro país. Después de la pausa me lo explica, ¿le parece? Sí, cómo no. Detenemos el programa hoy, que estamos conversando con don Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre en los Estados Unidos, para darle la palabra a nuestros anunciantes. Estimado don Juan
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre, que apoya a los migrantes hondureños en los Estados Unidos. ¿Por qué causas los Estados Unidos concede a migrantes asilo político? Lo puede conceder por persecución, que ese es el factor más grande que hay, que se llama la persecución, cuando un Estado no puede contra estas personas que lo están persiguiendo o no quiere hacer nada contra las personas que lo están prácticamente exponiendo en peligro su vida. Pero también el asilo político, quiero decirle que no es que solo llega usted y solicita su asilo político. Este es un trámite largo, engorroso y muy costoso, porque los abogados se lucran bastante de estos trámites de asilo. Hay abogados que puede costar entre 5,000, 10,000, 20,000, hasta $30,000 un caso de asilo político. Además de esto, debe venir bien certificado y justificado de que realmente ha tenido peligro en su país para poder ser admitido el asilo político. ¿Y cuántas personas hacen esos trámites? Prácticamente todos los hondureños, la mayoría que está entrando, está haciendo solicitudes de asilo político. Pero es por lo mismo que le digo, la falta de educación confunden, porque muchos hondureños salen de Honduras también, como dicen, por falta de educación, por salud y por trabajo. Y cuando llegan a la frontera, ellos exponen también y dicen, yo he salido de mi país porque no hay trabajo, no tengo salud y no hay educación tampoco, y por eso solicito asilo político. Y es ahí donde se empieza a perder el tan anhelado asilo político, y es por eso que se retornan de muchos hondureños hacia Honduras de nuevo. Dígame, don Juan Ramón Flores, ¿qué es la Fundación 15 de septiembre que usted fundó? La fundación es una mano amiga para todo aquel hondureño que está aquí en Estados Unidos y en la diáspora, porque cuando nosotros llegamos a este país, llegamos con necesidades también de una orientación, de que nos explicaran qué procedimiento hacer, cómo se podía tramitar trámites migratorios, cómo podríamos tener una mano ayuda, que es muy necesaria al ciudadano aquí en Estados Unidos, porque muchos están solos y la misma desinformación lo hace a veces a los migrantes hondureños tomar decisiones erróneas y perder casos de migración y ser retornados a Honduras. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito a corto y a largo plazo de la Fundación 15 de septiembre? Es empoderar al hondureño por medio de la educación y de la formación, porque hemos encontrado que somos una fuerte masa de hondureños y que tenemos un poder tanto económico como político. Dicho esto, el Banco Central de Honduras lo reafirmó el año pasado con 5,400 millones de remesas que se enviaron, que se convirtió en el 20% del Producto Interno Bruto. A raíz de esto también, señor Vanegas, de convertirse en el 20% del Producto Interno Bruto, nosotros nos convertimos en un socio de Honduras, pero un socio donde no tenemos voz, no tenemos voto. Entonces, es por eso que la Fundación ha encaminado a hacer proyectos en eso, en pro de empoderar, y uno de nuestros valores es la democracia, y a futuro o corto plazo, digamos ya, es que empecemos a tener representantes políticos en Honduras, porque realmente la diáspora ha caminado sola y no puede ser, siendo un socio fuerte económicamente en Honduras, que no tengamos voz ni voto en las decisiones del país. ¿Por qué enfatiza en socio fuerte? ¿Cuánto dinerito envían? Imagínese usted, si quiere decírmelo todos los días, en un día, ¿cuánta plata del sudor, del esfuerzo de los migrantes hondureños, concretamente en Estados Unidos, ingresa a Honduras? Mire, recientemente los números del Banco Central están ingresando $13 millones diarios. Y yo le hago sondeo a algunos migrantes. Por ejemplo, aquí hay un fuerte grupo de migrantes con visa de trabajo. Me dicen ellos que quincenal están enviando entre $1,000 a $1,200 quincenales a sus familiares en los pueblos. Entonces, eso es ¿Una sola persona? Una sola persona, correcto. Es bastante dinero. Y lo más asombroso de eso es que estas personas no tienen desarrollo en sus pueblos. Para hacerle preciso, Curarén exporta a migrantes con visas de trabajo, agricultores a este país desde el año 1997, que ni el propio Estado sabía de que pasaba esto y que habían estas fuentes de trabajo. Entonces, estos hondureños, ellos dicen que ellos mantienen su familia
enviando entre $1,000 a $1,200 quincenales. Y así son muchos, como los marineros también, que envían fuertes cantidades de dinero, no digamos los migrantes que nos toca precisamente en esta pandemia enviar para el sistema de salud, para el sistema de educación, porque recuerde, ahora mismo un familiar necesita una prueba PCR famosa que se dice, y no, el Estado no le puede proveer. Hay que mandar esos 7,000 empiras, esos $350 o $300 para que pueda ser atendido por un médico. Lo mismo el sistema de educación. Al no tener un sistema de educación sólido, pública, hay que ingresarlos a la privada. Entonces, prácticamente, señor Vanegas, todo lo que sucede en Honduras, económica, políticamente, todo nos afecta a nosotros los migrantes, y es por eso que la comunidad migrante necesita ser atendida, necesita ser escuchada ya. ¿Cuántos hondureños viven en los Estados Unidos, don Juan? Mire, señor Vanegas, informes oficiales, el último censo que hubo en el 2010 de aquí de Estados Unidos eran 731,000 hondureños censados, pero recuérdense que eso fue en el 2010, han pasado 10 años. Además de eso, hay que agregarle que muchos hondureños por miedo no se censan, creyendo que migración va a tener su información, pero también recordemos las caravanas que han entrado desde el 2015, 16, 17 y la última 2018, que fue fuerte, 19 y 20. Estamos hablando de que en la diáspora hay más de 1,5 millones de hondureños, y si realmente los censamos y buscamos dónde están, se van a llevar la sorpresa que pueden encontrar 2 millones de hondureños, señor Panega. ¿A qué se dedican principalmente? Mire, muchos se dedican al rubro de la agricultura, otros se dedican a la construcción, las mujeres a limpiar casa, otros a la hotelería, restaurantes, y a lo que vaya cayendo aquí en este país, como me tocó a mí. A mí me tocó a veces recoger basura, recoger metales, botar, vender, traer, llevar, limpiar, porque prácticamente este país se ha venido a eso, a sobrevivir y a querer buscar un mejor sistema de vida. Pero también están otros hondureños que han ingresado acá de forma estudiantil, pongámosle los médicos, pero al final terminan quedándose acá también, aquí en Estados Unidos, que es una fuerte masa de cerebros prácticamente que están teniendo fuga del país. ¿Cuántas agrupaciones, así como la suya, fundaciones, asociaciones, sindicatos, tiene la comunidad hondureña en Estados Unidos para velar por las condiciones de vida que enfrentan? Fíjese que prácticamente cada consulado de los 14 que hay en Estados Unidos puede ser que haya 1 o 2 organizaciones o fundaciones, pero siento que lastimosamente no ha sido empoderado o desarrollado entender realmente qué es una fundación o qué es una organización. Pero esto también es debido, señor Vanegas, que muchas organizaciones o fundaciones como la nuestra corren por cuenta propia. Por ejemplo, nosotros nos mantenemos con nuestros propios recursos económicos, y esto hace muy difícil poder ayudar al hondureño a empoderarse, a caminar, a educarlo, a prepararlo. Y eso es lo que ha pasado con otras organizaciones que prácticamente no tienen acompañamiento económico y también educacional para poder desarrollar lo que son una verdadera organización. ¿En qué les quieren ayudar a los paisanos concretamente? Les queremos ayudar a explicarles cuáles son sus derechos, qué pueden tener en este país. Recuerde que en Honduras se sale aduciendo que no hay educación, señor Vanegas, pero aquí en este país la educación es gratis, y muchos pasan años y años y ni tan siquiera se inscribieron en una escuela para aprender inglés. Otros no se inscriben en los colleges, porque usted puede inscribirse en el college. Incluso hay universidades que usted puede buscar la forma de encontrar y gestionar para poder prepararse. De la otra forma también es de la parte migratoria. No tienen un acceso a un abogado de migración, creyendo que es muy caro, pero es entendible también, porque estar manteniendo 2 familias, una en Honduras y una acá, es bien difícil que le quede recurso económico para pagar un abogado. Y también la otra parte que necesitamos y que hemos descuidado, la parte democrática y el acercamiento de las autoridades, por ejemplo, del Congreso de Honduras y de las autoridades que nos acompañen a desarrollar programas culturales, cívicos, de folclore, y además de eso, tener programas en Honduras donde podamos tener un plan de retiro, un plan de ahorro, un plan de inversión, y aprovechar el talento que llega, porque en Honduras llega mucho talento preparado aquí en Estados Unidos y es desperdiciado. Prácticamente Honduras tiene un potencial en mano de obra y de talento hondureño, pero es desperdiciado
porque realmente no se están haciendo las cosas como deberían hacer. Le escuché, don Juan, decir, aportamos mucho, sostenemos el sistema, somos el 20% del Producto Interno Bruto, es un ingreso monumental de plata salido de las espaldas de los hondureños migrantes en los Estados Unidos, en Honduras. Y, dijo usted, percibí por lo menos, no recibimos a cambio espacios de representación. ¿A qué se refiere? ¿Qué concretamente aspiran? Por ejemplo, nosotros hemos tenido mucha comunicación y acercamientos con miembros políticos de otros países acá, porque eso es una de las ventajas de este país, que es rico culturalmente y políticamente. Hemos platicado, por ejemplo, con los diputados migrantes de Colombia, de México, de la República Dominicana, y ellos nos explican la ventaja de tener una representación, tanto como para los migrantes, como para el mismo país, para hacer lobby, para llevar algunas necesidades hacia el Congreso. Usted como congresista, señor Vanegas, usted sabrá que en el Congreso se legisla a favor de los que votaron allá en Honduras, pero poco o nada se legisla a favor de los migrantes. Recientemente, en estos 2 meses o 4 meses atrás, es que se ha escuchado hablar de los migrantes. Y usted recuerda ahora mismo el vuelo humanitario de España de hondureños que pedían a gritos, que pedían ser retornados, y realmente Cancillería no nos daba esta opción para poder retornar a estos hondureños, y nosotros la fundación hicimos gestiones para enviar un plan, un proyecto de ley que se convirtiera y se terminó convirtiendo en proyecto de ley, y los 8.4 millones para repatriar más de 500 hondureños. Ese es un beneficio que si hubiera una representación en el Congreso, él tendría que hacer las gestiones. La otra gestión que envió la fundación fue también con la diputada Inora Bru, que nos ayudara a gestionar que los hondureños que fallezcan por COVID-19 sean atendidos de inmediatamente y repatriados hacia Honduras, porque muchos hondureños que están muriendo por COVID-19 están siendo tirados en una fosa, otros están en funerarias y otros están recogiendo $1 por acá, $1 por allá para poder repatriar a estos hondureños. Y todo esto se dio en este corto plazo, 2 proyectos de ley enviados por nosotros, los migrantes. O sea que si nosotros tuviéramos más atención en el Congreso y tuviéramos un representante, tuviéramos mejores cosas en pro de los migrantes y en pro mismo de Honduras. ¿A qué se refiere con diputado migrante? ¿De qué me habla de manera concreta? Es una representación que ya lo hace, como le digo, Colombia, que en la papeleta presidencial aparezca la figura de un migrante que nosotros escojamos acá de la diáspora, del más de 1,5 millones de hondureños, escojamos el más calificado, y que en la papeleta presidencial y aparezca también el rostro de un diputado migrante, y un partido político lo exponga y que diga, bueno, vamos a poner a Juan, a Pedro, o a José o a María, y que el mismo migrante vote por ese diputado y ese diputado vaya a representarlo, pero un diputado que conozca lo que sufre un migrante, las necesidades de un migrante, porque también recuerde que no solo nosotros tenemos necesidades, tienen necesidades nuestras familias que hemos dejado prácticamente en abandono en Honduras, porque el hecho de... Está hablando de elegir a alguien que viva en los Estados Unidos para que le represente en el Congreso en Tegucigalpa. Correcto, eso es lo que se tiene que hacer, un diputado que salga de acá de la diáspora, porque somos hondureños en el extranjero. O sea, nosotros seguimos teniendo derechos constitucionales, pero prácticamente nunca hemos tenido nada de esto, y es por eso que nosotros enviamos documentación al Congreso, incluso a la Comisión de Reformas Electorales, para que sea tomado en cuenta esta petición, que es muy necesaria para la comunidad migrante, pero todavía no hemos tenido respuesta a esto, y esperemos poder tener respuesta, porque es necesario ya hacer cambios democráticos. Recuerde que la democracia se ha expandido, se ha globalizado, pero para Honduras no. Honduras sigue estancado y solo se sigue trabajando con Honduras, pero nosotros, como le digo, que somos un socio prácticamente de la economía de Honduras, no tenemos esa atención. Es como que usted fuera empresario y usted invierta el 20% en una empresa y usted no tenga ni voz ni voto y solo ponga su dinero. Creo que no lo haría nadie. ¿Qué le dice usted a los que comentan ante esos planteamientos como el suyo, que si ya se fueron, ¿por qué quieren opinar sobre las cosas políticas del país que dejaron atrás? Por cualquier razón, evidentemente. ¿Por qué quieren decidir
sobre quiénes son los alcaldes, quiénes son los diputados, quiénes son los presidentes? Me lo responde después de una pausa, por favor. Correcto. Detenemos el programa un minuto mientras converso con don Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre. Vivo feliz todos los días, pero el domingo más, porque el domingo es el día de nuestro encuentro, aquí en la pantalla líder de Televicentro, para dibujar y conversar, y dibujar, con personajes de la vida nacional que vienen con su inteligencia a iluminar a la opinión pública a través de esta ventana luminosa. Nos comparten sus experiencias, sus puntos de vista, sus interpretaciones particulares sobre los distintos fenómenos de la vida social, política, económica, cultural de Honduras. Y yo, en nombre de toda la comunidad de nuestros telespectadores, les obsequio con una caricatura, un retrato humorístico aquí elaborado en vivo mientras transcurre la plática. Esa es la impronta que vuelve único este programa en la televisión mundial. Muchas gracias a Dios por ese enorme privilegio. Hoy, hablando de caricaturas, ya llevo bastante avanzado el dibujo aquí de nuestro interlocutor, nuestro entrevistado hoy, don Juan Ramón Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre, que es una fundación de ayuda a los migrantes hondureños en los Estados Unidos. Avanzo bastante ya en la caricatura, señor Flores. ¿De qué color le gustaría? Y esta es la única concesión que voy a hacerle. De lo demás, yo me hago responsable unilateralmente. ¿De qué color preferiría usted que quede la corbata en la caricatura de hoy? Podría ser así como andamos, de diferentes colores, azul, gris, blanco. De los tonos de la bandera del país. Los tonos de la bandera del país, correcto. Muy bien. Incluso con una bandera en su mano izquierda le estoy dibujando en la caricatura para que la conserve como un recuerdo de esta conversación. Muchas gracias. Así quedará entonces, en esos tonos. Voy a tratar de aproximarme a la realidad. Quiero preguntarle sobre algunos aspectos importantes. ¿Cómo ha vivido la comunidad hondureña en los Estados Unidos este horroroso tiempo de pandemia durante la mayor parte del 2020? Muy difícil. Le ha tocado adaptarse a un montón de situaciones. Por ejemplo, redoblar turnos, buscar trabajo por otro lado. Si algunas mujeres trabajaban en limpieza, he visto mujeres trabajando en la construcción, a lo que es la albañilería en Honduras. Prácticamente es adaptarse, porque no podemos parar, señor Vanegas, por el aspecto que si paramos, deja de alimentarse nuestra familia en Honduras. Si paramos, deja de tener educación nuestra familia en Honduras. Si paramos, deja de tener salud nuestra familia en Honduras. Y es por eso que nosotros, y volvemos a remarcar, necesitamos ser involucrados en los asuntos democráticos de Honduras, porque nos perjudica. El hecho que hayamos salido de Honduras no quiere decir que ya no amamos a nuestra patria. Es más, hay que vivir en el exilio para que sepan cómo se ama la patria, cómo se extraña. Y todo lo que pasa en Honduras, señor Vanegas, nos perjudica a nosotros los migrantes, porque si no nos interesara Honduras, no enviáramos esas grandes toneladas de dólares hacia el país y no pasara dependiendo el Estado solamente de la remesa, porque es de lo único que pasa pendiente del Estado, cuánto entró, y da lástima, porque ellos deben decir más bien qué debemos de hacer para proveerle a estas familias que se quedaron, para que ya no dependan de estas personas, de esta remesa. Fíjese que Colombia el año pasado envió 8,000 millones de dólares a sus ciudadanos a Colombia, pero ellos son 5 millones de habitantes aquí en Estados Unidos, pero ellos no envían como enviamos nosotros, que nosotros tenemos que enviar porque la luz le aumentó, o porque se la cortaron, porque se enfermó la mamá, el papá, el tío, el hijo, porque el colegio aumentó. Y todas estas situaciones es la que nos hace a nosotros prácticamente decir, es tiempo que tengamos voz, es tiempo que tengamos representación en Honduras. Un alcalde, ¿por qué es importante una figura, poder elegir un alcalde? Como le dije, estos ciudadanos de Curarén que envían ese dinero llega prácticamente a ese pueblo, y ese pueblo necesita desarrollo para estos hondureños. Pero lastimosamente yo he visto hondureños que vienen acá a trabajar, algunos no saben, y es tristemente, no saben leer ni escribir, señor Vanegas. Y hemos sido siga contándome la situación de la pandemia. Hay muchos hondureños en los Estados Unidos que en este
este periodo tan oscuro han perdido su empleo? Sí, muchos han perdido su empleo, porque para serle preciso, muchos no querían que se acercara cuando estaba en el punto clave de la pandemia, que fue hace 3 meses atrás, y muchos se encerraron. Y hoy tuve incluso una noticia de un hondureño que estaba siendo desalojado de donde vivía en su casa porque no tiene cómo pagar su cuarto. Y por eso muchos hondureños están retornando a Honduras. Y eso debe de poner atención las autoridades porque están retornando muchos hondureños porque realmente está difícil la situación. Eso de esto, señor Vanegas, los más de 500 hondureños que andaban trabajando en España, ellos no andaban de turistas, ellos andaban trabajando y les tocó retornar porque realmente la pandemia ha afectado prácticamente a todos. ¿Y qué me cuenta de los hondureños que no son empleados, sino que son empleadores, que tienen emprendimientos, que tienen empresas? ¿Tiene informes usted cómo la han pasado ahora? Sí, ellos han reducido. Lo que hacen ellos son planes de reducir horas para poder mantener sus empleos. ¿Qué hacen los gobiernos por ustedes? Prácticamente nada, señor Vanegas, porque se hicieran, tuviéramos ya una comunidad en desarrollo y no solo este gobierno, todos los gobiernos que han transcurrido se han equivocado a no cuidar a la comunidad migrante, como le digo, a prepararla. Creo yo que si preparáramos a esta comunidad migrante, no solo enviara 5.400 millones de dólares, les enviara hasta 10.000 millones, pero prácticamente no se han preocupado por desarrollar programas y cuidar al migrante. Y dicho esto, es esto, que nosotros como organización que cuidamos a los migrantes y queremos protegerlo y ya lo desarrollar, no recibimos la asistencia del gobierno que nos diga, ok, ¿dónde están las áreas? ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos buscar inversión? Porque nosotros tenemos esa ventaja también. Nos acercamos a empresarios que ahora mismo quieren invertir en Honduras. Para dicho caso, tengo unos empresarios de la agricultura que quieren gestionar para tener más visas de trabajo, incluso de aerolíneas que quieren promover una aerolínea en Honduras, pero lastimosamente las autoridades son omisos a estas cosas que les estamos diciendo. Honduras entera le está escuchando a través de Televicentro, don Juan Flores. Y entre muchos de nuestros espectadores hay políticos, hay responsables de la vida pública del país, del gobierno, líderes que toman decisiones. Entonces, cuéntenos, hable pensando en darles un mensaje a ellos. Concretamente en lo siguiente: ¿a qué aspiran? ¿Qué tipo de participación en la vida del país, en las decisiones de Honduras, por medio de las instituciones, por medio de la política, quieren tener ustedes? Aspiramos que por lo menos cuando sean retornados estos hondureños y que van con una gran capacidad para poder ayudar al país, sean involucrados, tener préstamos para desarrollar empresas. Hay muchos hondureños, porque aquí, señor Vanegas, cada empleado tiene que estudiar y prepararse, y lo preparan con técnicas nuevas, con herramientas, y esto facilitaría en Honduras el desarrollo del país, pero lastimosamente llegan a Honduras y son desechados como nada y quedan en la nada y toca volver a emigrar. También tenemos el otro, aspiramos a que tengamos planes de retiro porque nuestra comunidad envejece, señor Vanegas. Para hacerle un caso, los TPS tienen más de 20 años que están a punto de ser retornados y andan en la lucha para no regresar a Honduras. ¿Y qué va a pasar con estos hondureños que nunca tuvieron un plan de ahorro, un plan de seguro social, planes para nuestros hijos que quedaron allá, planes sociales para los familiares, por ejemplo, abuelas creando nuestros hijos? Eso no puede ser. Planes educativos, o sea, se puede hacer mucho para nosotros los migrantes y poder desarrollar a la comunidad migrante como también al país. ¿Quieren votar? Claro que queremos votar. Lastimosamente no nos han dado las herramientas porque en las elecciones pasadas solo votaron 2.521 según el tribunal, el ex tribunal supremo electoral. Pero esto se da, señor Vanegas, porque nunca ha habido un censo acá, nunca ha habido un enrolamiento, nunca, solo han habido cambios de domicilio que son 50,000, pero el problema es que no se ha desarrollado el voto porque ellos quieren que el voto sea como en Honduras, que se vaya a un pueblo o una aldea. Aquí estas ciudades diferentes, aquí son largas las distancias, pero tenemos una gran ventaja que tenemos con Honduras. Tenemos tecnología, señor Vanegas, que se puede utilizar para que realmente podamos votar, y ese es un derecho humano, lo dice la misma
la misma Convención de Derechos Humanos, en el artículo 21. ¿Qué propone usted para superar esa cifra de, imagínese, 1,5 millones de hondureños en los Estados Unidos? Imaginemos que 1 millón sean mayores de edad. Imaginemos ese número así para redondear la idea. E ir a recoger solamente 2.500 votos. ¿Qué plantea usted para que eso cambie? ¿Cuál es su propuesta? Que modifiquemos el sistema de votar. Para darle un ejemplo, debemos de hacer como hace aquí Estados Unidos, elecciones anticipadas. Pongámosle que 1 o 2 semanas antes de las elecciones en Honduras, y que sean puestas urnas, por ejemplo, si estamos en la Florida, una en Miami, una en Tampa, una en Orlando, otra en Jacksonville, que haya diversidad, que se pueda anunciar y pueda educar a la ciudadanía cómo es que se vota, porque la ciudadanía no sabe cómo es que se vota, y por eso es que tenemos este problema. Pero el problema más grande es el enrolamiento, y eso va a ser importante, esta nueva tarjeta de identidad y el enrolamiento, porque créalo, aquí hay miles de hondureños que quieren votar, y si logramos enrolar, como dice usted, 1 millón de hondureños, le aseguro yo que 300,000 hondureños mínimo van a poder votar en estas próximas elecciones y poder poner una autoridad que realmente respeta al migrante, porque eso es lo que ha pasado. No han respetado a los migrantes, y que respeten a los migrantes y que nos den el derecho y el valor que tenemos para Honduras y para nuestras familias. ¿Cuántos consulados de Honduras hay en Estados Unidos, me dijo? Ahora mismo hay 14, porque recién abrieron uno en North Carolina. Pero ese es otro problema, que cuando hay elecciones solo utilizan 6 consulados, y en otros aducen que nadie va a votar. Pero cuando son días de elecciones, los consulados se llenan de personas, o los centros que utilizan para votar. Pero cuando llega uno, no estoy enrolado, o número 2, no tengo tarjeta de identidad, porque ese es otro gran problema que hay. Miles de hondureños no tienen ahora mismo la tarjeta de identidad, y que no solo para votar se ocupa para hacer diferentes trámites. Como me decía un ciudadano, yo ocupo hasta para desahogar mis penas, comprar el alcohol, y me piden una identificación, no la tengo. Entonces debemos de reflexionar en todo eso. No, para eso es mejor no tener documentos y no hacerlo, pero bueno, igual. Cuénteme, en esos 17 me dijo, ¿no? 14. En esos 14 consulados, ¿qué función efectiva desarrollan para mejorar la calidad de vida de los migrantes, para ayudarles en algo? ¿Sirven de algo los consulados? Poco nada siento que sirve, señor Vanegas, y con el respeto que tendrán todos los consulados y que trabajamos cerca de ellos, pero ellos deben de entender que estamos muy atrasados, ya que muchos señores que trabajan en los consulados siento que no están preparados. Algunos creen que solo por hablar inglés ya están listos para ir a dirigir un consulado. No, debemos desarrollar proyectos, debemos de tener acercamiento. Y dígame, vámonos por la respuesta más corta. Dígame, ¿qué es lo que hacen? Deme un ejemplo de alguno que usted conozca. El consulado prácticamente lo que hace solo es tramitarle un pasaporte, y hasta ahí llegó, pero viven tan saturados porque hay miles de hondureños acá que no da abasto de tantas personas queriendo solicitar un pasaporte. Eso es a diario, y ese prácticamente siento que es lo más que puede dar un consulado, tramitar un pasaporte, nada más. ¿Nada más? Nada más, porque yo siento que no me ayuda a desarrollarme como hondureño, a hacer campañas de desarrollo. Incluso, para darle un ejemplo, nosotros los hondureños migrantes tenemos una ley que se llama Ley de Protección Hondureño y sus migrantes y familiares, que reza desde el 2014, donde tenemos muchos privilegios, pero los consulados en sus páginas oficiales, ni Cancillería, ni las embajadas, las ponen para que nos demos cuenta de lo que pasa. Para darle otro ejemplo, la ley que se ejecutó ahora mismo en mayo 18 sobre los que están falleciendo por COVID, ni los propios consulados saben que existe esta ley. O sea, hay un desinterés prácticamente. Creo que estas instituciones solo se ocupan para hacer política entre ellos y para sus conveniencias, y es por eso donde entra la figura del diputado migrante, para que ese diputado pueda estar haciendo comunicación con Cancillería, con consulados y con el mismo gobierno allá en Honduras. ¿Tiene usted conocimiento, señor Flores, de cuántos compatriotas en los Estados Unidos en este tiempo perdieron la vida por el coronavirus? Mire, son muchos. Por ejemplo, solo en la ciudad de Nueva York tenemos números que han fallecido más de 80, y muchos de la comunidad garífuna.
Aquí en la Florida, recientemente, el cónsul de la Florida dijo que habían fallecido 20. Otro por allá, por otro estado, dicen otros 20, otros 30. Entonces empezamos a sumar. Creo que tenemos más de 250 hondureños fallecidos por COVID y lastimosamente ni el pésame hemos recibido de nuestras autoridades. ¿Y qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con esos cuerpos de esos compatriotas? Muchos de ellos quedaron en fosas comunes. Algunos están tramitando a los familiares para poder repatriarlos porque hay que cremarlos. Otros están en las funerarias pagando estora a la espera de recoger el dinero, los 5,000 o los 8,000 dólares para poder repatriarlo, pero pasan por eso y es como hasta ridículo porque nosotros tenemos una ley que nos ampara como hondureños migrantes, que el Estado tiene un fondo de 5 millones de dólares desde el 2014 para poder repatriar cuerpos, pero nadie lo sabe. Creo que el 95% de los hondureños en la diáspora, en el extranjero, desconocen que esta ley existe y eso es lo que reclamamos. Eso para nosotros es como una falta de respeto porque es el dolor que juegan con el inmigrante, señor Vanegas. Y cuando se presentan dramas como ese, no nos vamos a enfocar en todo lo demás, que es donde los gobiernos siempre deben tener un brazo protector con todos los compatriotas. Vamos a referirnos únicamente a los fallecidos por el COVID-19 en esta pandemia. ¿Qué ha hecho la Cancillería? Poco o nada. Cancillería siempre va a decir de que sí ha hecho y que ha gestionado y usted le hace números. Ellos solo tienen números de 40 fallecidos oficialmente, pero y que han ayudado con repatriación de cuerpos. El último detalle que nos dio la embajada fueron 13, pero estos 13, señor Vanegas, es porque muchos se acercan a nosotros, a los líderes comunitarios, a los presidentes de organizaciones pidiendo asistencia. ¿Qué hago? Y es ahí donde hacemos el puente con ellos, con las diferentes consulados de diferentes estados, pero es por lo mismo, porque no se sociabiliza que tenemos una ley que nos puede proteger y puede ayudar al luto, al dolor de estos hondureños, porque realmente es triste de la forma que están falleciendo. Recientemente una niña de 6 años ya está en cenizas y va a ser repatriada. Una niña que entró por frontera el año pasado le suplicó a su madre regresar a Honduras, que quiere volver con su abuela, que no se adapta en este país, pero lastimosamente recientemente en Tampa, que fue noticia porque es la menor, es la que ha fallecido con menos edad aquí en el estado de la Florida, y es lastimosamente una hondureña, una niña que está en cenizas, y la madre hasta reclama porque ella dice, ella no tenía COVID, no sé qué es lo que pasó, pero se la entregaron en cenizas y hoy está esperando a poder ser repatriada, pero para eso tuvimos que hacer incidencia nosotros con el consulado y decirle, señor cónsul, existe este caso, ayúdenos a repatriarlo, y ellos ayudan, no hay discusión, y todo es porque no se pudieron poner de acuerdo en Honduras nuestra clase política. Pausa, la última del programa. Don Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre de apoyo a los migrantes hondureños en los Estados Unidos. En los primeros 3 segmentos del programa, usted muy amablemente, muy inteligentemente, muy atinadamente, nos ha hecho una radiografía, por así decirlo, de la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos concretamente. Tienen problemas de todo tipo, agravados por el abandono de sucesivos gobiernos que sacan pecho llamándoles hermanos, que sacan pecho con las cifras de enormes cantidades de remesas que salidas de sus espaldas vienen a fortalecer la economía del país, vienen a mantener la economía del país, pero después no les brindan respaldo y no hay una mano protectora cerca de ustedes dándoles calor. Muy bien, señor Flores, esa es la dura realidad, pero usted en las fundaciones, usted en las asociaciones, ¿qué proponen? ¿Qué idea tienen ustedes para proponerle al gobierno y a la comunidad de migrantes en los Estados Unidos, particularmente, sobre cómo resolver los problemas que enfrentan? Hemos hecho varias reuniones con muchos líderes a nivel nacional. Hemos llegado a la conclusión de que debemos ser responsables, hacer incidencia en las próximas elecciones, poner un mandatario que realmente, como le digo, nos represente dignamente.
nos cuide, nos proteja. Y es por eso que nosotros hemos alzado la voz. Y dicho eso, nunca antes visto, enviando proyectos al Congreso Nacional de Honduras, como la figura del diputado migrante, de que podamos ser enrolados, de que podamos ser incluidos en la democracia. Pero lastimosamente, señor Vanegas, no ha habido eco de nuestra voz, nos subestiman en Honduras. Y es por eso que hemos utilizado la voz de la academia, de la Universidad Internacional de la Florida, para poder hacer un foro este próximo 20 de octubre, donde serán invitados toda la clase política de Honduras, donde hablaremos de cómo está la democracia en Honduras, cómo quedó con las famosas reformas electorales, cómo está el voto en el extranjero, por qué los mitos que decían que el voto en el extranjero era muy caro y que la gente no quiere votar. También hablaremos de la figura del diputado migrante, y para esto hay dos expresidentes, el expresidente de Costa Rica, Luis Solís. También tendremos al señor Quiroga de Bolivia, que estuvo de observador de la OEA y que habló de las reformas. También tendremos un diputado migrante, el señor Juan Vélez de Colombia, que él está en funciones y él es un diputado migrante y él podrá explicar a toda la comunidad cómo es que funciona este papel. Un miembro de la fundación, la señora Maybel Castillo, hablará del voto en el extranjero. Y también tendremos otro hondureño que está estudiando un doctorado en politología en la universidad, exponiendo cómo está realmente la situación de Honduras. Y el señor Edmundo Orellana, el abogado Edmundo Orellana, también hará un resumen de lo que hay. Y con esto, ¿qué es lo que queremos buscar? Que empiecen a entender que los migrantes vamos a empezar a tener voz. ¿Cómo podrían participar los espectadores hondureños que están ahora siguiendo esta entrevista? ¿Tienen ustedes algún sitio en internet, algún website donde se pueda hacer partícipe? Sí, esto es primicia. Con usted es la primera persona que le acabo de informar esto, porque creo que entre martes y miércoles de esta semana que viene será puesto en nuestra página oficial de la Fundación 15 de septiembre, como en la página también de la universidad, y será divulgado en todos los medios de comunicación. Será un link abierto, pero sí pueden participar haciendo preguntas. El moderador va a ser el expresidente de Costa Rica, Luis Solís, y él podrá estar interactuando con los panelistas para poder plasmar ideas y poder hacer prácticamente democracia. Le deseo muchísimos éxitos, señor Flores, a usted, a todos sus compañeros de la Fundación 15 de septiembre y a todos los queridos compatriotas hondureños en los Estados Unidos. Estoy muy honrado por la entrevista que me ha concedido, y para que vea cómo es nuestro agradecimiento, voy a obsequiarle una caricatura que hemos estado elaborando aquí mientras escuchaba sus explicaciones. Tengo aquí la caricatura. Voy a hacerle una fotografía para enviarla y colocarla en su teléfono simultáneamente, y la muestro al público. El dibujo con el que honramos la presencia de don Juan Ramón Flores, presidente de la Fundación 15 de septiembre. Ha recibido nuestro dibujo, por lo que veo. ¿Qué le parece? No, perfecto. Como le pedí al principio que me cuidara el peinado, y está 100% perfecto. Es una obra de arte prácticamente. El peinado está entonces de acuerdo a la inversión que se ha hecho en el mismo, ¿no? Correcto, es una fuerte inversión que hemos hecho. Muy bien. Voy a poner en su oficina en las próximas semanas el original de esta caricatura, que se le enviará a la administración de Televicentro a sus manos, señor Flores. Muchas gracias, señor Vanegas, y muy honrados, y de verdad que la comunidad migrante agradece estos espacios, y no, ojalá que no sea el primero ni el último, y que usted no sea la primera persona, sino que hayan más que nos abran el espacio y los escuchen, la importancia que somos los migrantes para la comunidad. Esta es su casa. Esta es su casa. Este espacio es para ustedes, para que su voz retumbe. Cuando quiera, lo esperamos. Respóndame, por favor, con una sola palabra, mis últimas inquietudes. ¿Qué es migrar? Es dolor. ¿Cómo se ve Honduras desde afuera? Destruida. ¿Cuánto vale un sueño? Desintegración familiar. ¿Trump o Biden? Es difícil, pero creo que el que cuida a los migrantes.
¿quién es el mejor aliado de los migrantes hondureños en los Estados Unidos, si es que hay alguno? No hay. ¿Sueñan regresar? Todos los días. ¿Cómo se porta el gobierno hondureño con los migrantes? Pésimo. ¿Qué es lo mejor de Honduras? Su gente. ¿Qué es lo mejor de Estados Unidos? El calor humano, su democracia. ¿Qué le aportan los migrantes a Honduras? El 20% del Producto Interno Bruto. ¿Y qué le aportan a Estados Unidos? Nuestro trabajo, nuestra vida. ¿Cuál es su sueño, don Juan? Tener una Honduras donde emigrar no sea por obligación, sino que sea por turismo, salir por turismo. Gracias por la entrevista. Le deseo muchos éxitos a usted y a la Fundación y a todos los migrantes. Muchas gracias. Gracias por la conexión. Muchas gracias. A todos, gracias. Adiós.